Un agente del Ministerio Público me preguntó en qué áreas me parece que pudiera mejorar su actuación en general el Ministerio Público. Entonces me puse a hacer una listita y bueno, rápido, aquí puse algunas que me parece que son sobre ese particular. No prepara las carpetas, no lee con anticipación las carpetas, lo pretende leer sobre la marcha y a veces ni para leer tienen la habilidad. Una muy mala es que seguido llegan y dicen: no soy el titular de la carpeta, solo vine a hacer acto de presencia y a pedir que se difiera porque la titular renunció. Y bueno, resulta que esa titular en efecto renunció, pero ya hace casi un mes. Ya no pueden andar diciendo esa disculpa, ¿no? Olvidan el principio de unidad del Ministerio Público y causan grave retraso al proceso y un dispendio económico enorme, porque cada audiencia es cara, ¿no? Están hojeando sobre la marcha buscando la información. Manejan mucho con fraseología, es decir, repiten artículos del Código Penal. Por ejemplo, dicen que una persona actuó dolosamente porque conocía los elementos objetivos del tipo y quiso el resultado. Pero no te explican de una manera lisa y llana, comprensible, lo que es el dolo, ¿no? Repiten el nombre de los peritos, que me parece que no es indispensable. Igual el número de los oficios, mediante oficio número tal, y te dan un número enorme que me parece que tampoco es importante. También la fecha del oficio. Si la investigación se inició hace apenas 2 días, pues obviamente las fechas corresponden a esos 2 días, no pueden ser otras, ¿no? Reiteran mucho la marca del vehículo, el modelo del celular, y a veces, entre tanta vez que lo dicen, se equivocan en las características. Refieren mucho la muletilla de su señoría. Sí, su señoría. Enseguida, su señoría. Una vez le dije a un licenciado: por favor, licenciado, ya no repita más la palabra su señoría. Y me dijo: discúlpeme, su señoría. Parece chiste, pero fue real. No tienen claro cuándo inician las 48 horas del plazo de retención. No aplican el artículo 140 del Código Nacional. El 131, fracción 20, que es una de sus obligaciones, narrar adecuadamente el factum, el probandum y el jus, es decir, los hechos, las pruebas que tienen y la parte jurídica de acuerdo a cada etapa del proceso. Las hipótesis de la flagrancia no la dominan. Los 7 momentos de la flagrancia tampoco. No son breves, son muy reiterativos, muy repetitivos, muy celosos de su papel, de su hoja, de su pauta. No indican directamente lo penalmente relevante, dan muchos datos innecesarios. Lee las entrevistas, abusan de la hipótesis. El delito de robo en la hipótesis el robo no tiene 2 o más hipótesis, solo tiene una. Luego le suma las de las calificativas, muchas más la palabra hipótesis. Dicen que es agravado calificado cuando me parece que esos son simplemente sinónimos. Incurren en algunas imprecisiones que repercuten en el principio de legalidad. Hablan de que el hecho tiene una apariencia de delito y eso me parece que no es correcto, ¿no? No manejan los elementos del dolo adecuadamente, no manejan el fraseo, o sea, ya que te dijeron el tipo y las agravantes, no te dicen de manera rápida y concreta si es un delito de acción u omisión, si es un sujeto autor o partícipe y qué forma específica, si es instantáneo, permanente, continuo o continuado, si es doloso o culposo y si es consumado o en tentativa. No te manejan el hecho penalmente relevante adecuadamente, te repiten lo que ya dijeron en la detención, lo repiten en la imputación, lo repiten en la solicitud de vinculación, no manejan la punibilidad, sobre todo cuando es en proporción, confían en el estándar mínimo que se requiere para orden de aprehensión y para auto de vinculación, no son tan razonables. El código es muy razonable, a veces nosotros como actores debemos ser muy razonables. Olvidan el 316 fracción 4, es decir, que existen las causas de exclusión del delito. Mencionan mucho el derecho penal de autor, no respetan la intervención mínima, sino se van a la intervención máxima, no manejan el test de razonabilidad. Creo que desconocen lo que significa la libertad de una persona.
no manejan los 3 peligros para la aplicación de las medidas cautelares, ignoran a veces el principio de progresividad, no respetan la presunción de inocencia. El procedimiento abreviado no es abreviado por causa, me parece, mucho del Ministerio Público, no dominan las carpetas, como lo dice el artículo 44, no solo te deben manejar la conducta y los datos de prueba de esa conducta, sino los elementos que la vuelven delictiva, es decir, que sea típica, que sea antijurídica y que sea culpable. Los anteriores ingresos no los recaban o no los recaban con completitud y te los enuncian de forma desordenada, no le dan una cronología ni le dan coherencia. Entre otras cosas, les recomiendo que se inscriban al maxicurso. Vamos a empezar el módulo del proceso penal apenas el 31 de este mes de julio.